Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por concedernos esta nueva oportunidad de poder reunirnos para participar de nuestra escuela dominical. Damos gracias a Él porque Él nos ha permitido y nos ha dado esta nueva oportunidad. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También saludo a nuestros pastores, deseándoles que Dios les siga bendiciendo y guardándoles. Quisiera invitarle a que le demos una oración para pedirle al Señor que Él nos cubra, nos guarde y también nos dé de su gracia y sabiduría para poder realizar esta escuela dominical y que todo lo que hablemos sea bueno y agradable delante de Él y que nuestras vidas se edifiquen a través de su palabra. Le invito a que elevemos una oración delante de nuestro Señor. Soberano y eterno Dios, le alabamos, le bendecimos en esta hora, porque así usted le ha placido, Señor, el concedernos esta oportunidad de poder reunirnos, Señor amado, para participar de nuestra escuela dominical y que nuestras vidas, Señor, sean beneficiadas, Señor, para que podamos ir creciendo en nuestra vida espiritual, que usted se vaya reflejando en nuestras vidas, que el hombre natural vaya mermando, vaya decayendo, pero que ese hombre espiritual, ese hombre interior, se vaya renovando, se vaya fortaleciendo en la fe y en la esperanza. Señor, le pedimos en esta hora que usted nos revista de su gracia, de su sabiduría, para que lo que tengamos que hablar, lo que tengamos que compartir de su palabra, Señor, sea de beneficio para nuestras vidas. Soberano y eterno Dios, llévese toda ansiedad, todo temor, toda preocupación, toda angustia, todo lo que pueda ser un estorbo para que usted se glorifique en esta mañana, en esta escuela dominical. Usted disipe todo aquello, Señor amado, y sea usted exaltado, ocupe usted el lugar que le corresponde en nuestras vidas y en estos medios. Soberano y eterno Dios, humildemente le pedimos y le rogamos todo esto. Amén. Porque siempre has estado conmigo y en tus fuerzas me has sustentado. En el largo correr de mi vida, que las luchas me han dado tu mano. Porque nunca me has desamparado y has cumplido en mí tus promesas. Porque siempre me das la victoria y en ti soy más que vencedora. Hoy quiero alabar, quiero bendecir, levanto mis manos rendidas ante ti. Recibe la gloria, recibe el honor, el imperio, el dominio lo mereces, Señor. Yo no puedo olvidar lo que has hecho por mí. Nadie imaginó lo que harías de mí. Como no he de alabarte, mi buen Salvador, si todo lo que tengo me lo ha dado tu amor. Porque esa noche de tinieblas, cuando tu alma en angustia sufría, te esperaba unas horas solemnes y el perdón por mi vida pedía. Llegará el momento en su vida, que sin fuerzas pedirá de tu ayuda. Padre mío, dale ayuda inmediata.
puedo olvidar lo que has hecho por mí. Nadie imaginó lo que harías de mí. Como no he de alabarte, mi buen Salvador, si todo lo que tengo me lo ha dado tu amor. Bien, amados hermanos, Dios nos siga bendiciendo. Quisiera invitarle a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, el Evangelio que estamos estudiando. Ya hemos avanzado al capítulo número 9, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 17, tendremos la lectura y posteriormente el texto central. Estaremos leyendo en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 5, versículos 8. Mateo capítulo 9, versículos 1 al 17, posteriormente Romanos capítulo 5, versículo 8. Damos lectura a la palabra del Señor. Mateo capítulo 9, versículos 1 en adelante. Dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué vuestro maestro con los publicanos? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y el otro se conservan juntamente. Leemos en Romanos capítulo 9, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos bendiga. Bien, amados hermanos, ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Vimos la semana pasada que Jesucristo
le dice a sus discípulos que se embarquen para salir de la multitud que le estaba acosando. Se embarcan y en medio del mar donde iban se levanta una gran tempestad. Jesucristo manda a calmar el viento y las olas y todo se hace grande bonanza. Llegan a la tierra donde Jesucristo les sabía a sus discípulos que quería ir, la tierra de Gadara. Desembarcan muy temprano por la mañana y con lo primero que se encuentran en ese lugar fue con dos endemoniados que llegaron gritando a gran altavoz que no los atormentara antes de tiempo y que les permitiera irse al hato de cerdo que estaba alimentándose en aquel lugar. Vemos también que este hato de cerdo se despeña y mueren ahogados en el mar. Y los que estaban cuidando de estos animales fueron a la ciudad y dieron aviso de lo que había acontecido. Estos hombres vinieron a donde estaba Jesucristo y le pidieron, estos hombres, los dueños de estos animales, que se fuera de sus contornos porque ellos habían visto que la pérdida de sus animales significaba para ellos la pérdida de sus ingresos económicos. Para ellos era más importante tener animales, cuidar de ellos, vivir de ellos, que el bienestar de sus compatriotas, de sus congéneres, de las personas que habían sido por tiempo atormentadas por estos espíritus inmundos. Le piden que se retire de sus contornos. Jesucristo embarca nuevamente con sus discípulos y regresa a su ciudad, que es Capernaum. Capernaum no era su ciudad natal, pero Jesucristo había cambiado su centro de desarrollo, por decirlo de alguna manera, y se había cambiado a Capernaum, que era una ciudad portuaria, una ciudad muy importante, una ciudad con una gran población y también con mucho movimiento de personas por la posición estratégica que tenía. Por lo tanto, de forma estratégica Jesucristo decide cambiarse hasta esta ciudad, Capernaum, que es la ciudad de Nahum, un profeta llamado Nahum. Esta era la ciudad de Nahum. Jesucristo se establece ahí. Los historiadores dicen que posiblemente se hospedaba en la casa de Pedro. Y ahí tenía su habitación donde él se hospedaba. Si recordamos anteriormente, que viene un hombre y se ofrece como un escriba, se ofrece para ser un discípulo de él, y Jesucristo le dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, que las aves, que las horas tienen dónde guarecerse, pero el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, dice no tiene dónde recostar su cabeza. Por lo tanto, Jesucristo estaba de allegado en la casa del apóstol Pedro. Y llegando Jesucristo a casa de Pedro, eh, dice la Biblia en los otros evangelios paralelos, en Marcos capítulo 2, en Lucas capítulo 5, que Jesucristo estaba hablando de la palabra de Dios, estaba exhortando la palabra de Dios, haciendo, podríamos decir en términos actuales, un estudio bíblico en la casa del apóstol Pedro. Y dice que la casa estaba llena hasta las puertas, de manera que ya nadie más podía entrar hasta aquel lugar. Y el pasaje que tenemos aquí enfrente de nosotros nos muestra que 4 hombres, según lo que dice Lucas y Marcos, 4 hombres trajeron sobre una camilla a un hombre paralítico. Al encontrarse en la casa de Pedro donde estaba Jesucristo, se dieron cuenta que no había espacio por donde entrar a Jesucristo para pedirle a Jesucristo por la situación física que su amigo estaba viviendo. Seguramente por años este hombre estaba en esa condición de parálisis, de invalidez física, pero estos hombres, al ver la situación de que estaba todo lleno, que no había espacio por donde entrar, deciden de alguna manera entrar igualmente a su amigo y ven la solución a su problema por un costado de la casa, como era la costumbre para fabricarla, que como fabricaban las casas en esos tiempos. Por el costado de las casas tenían una escalera lateral por donde podían subir a los techos de las casas, que eran techos
planos, por lo tanto podían ingresar, subir al techo, y las construcciones eran bastante sencillas en aquellos tiempos. Habían unos empalizados en los techos, unas vigas que estaban dispuestas de manera diagonal, 1 metro y la otra seguía 1 metro, y sobre esto colocaban ramas y cosas muy livianas para protegerlos del frío de la noche, de los cambios de temperatura, pero no eran construcciones complicadas de fabricar, así que ellos deciden desprender el techo para poder bajar a su amigo con algunas sogas, con algo que tuvieron ahí ellos, para bajar a su amigo y poder ponerlo al frente de nuestro Señor Jesucristo para que Jesucristo sanara a este su amigo que estaba paralítico y postrado en este lecho. Vemos en este pasaje entonces, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estos hombres, en Lucas nos dice, que en Marcos también nos dice, que eran 4 hombres, 4 amigos de este hombre que le trajeron. Estos hombres evidentemente tenían una gran estima por este hombre paralítico. Estos hombres supieron colocarse en el lugar de su amigo, en la necesidad de su amigo. Supieron interpretar, entender la necesidad que este su amigo tenía. La Biblia, en Proverbios capítulo 17, versículo 17, nos dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Estos hombres supieron ponerse, como decimos en Chile, supieron ponerse en los zapatos de esta persona, de este amigo. Quién sabe que por cuántos años estaba imposibilitado de caminar, imposibilitado de poder trabajar, de poder depender de sí mismo, sino que dependía de la ayuda de sus amigos. Y estos sus amigos eran como hermanos para él. Y supieron interpretar la angustia que se siente de vivir en esa condición. También nos dice en Proverbios capítulo 18, versículo 24, dice que el hombre que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo. Y dice, y amigos hay más unidos que un hermano. Así que la unidad que existía entre estos 4 hombres, o entre estos 5 hombres, era una amistad que estaba a prueba de todo. Es así entonces que vemos cómo estos hombres trajeron a este paralítico. No le importó quién sabe cuántas cuadras, cuántos kilómetros caminaron para poder trasladar a su amigo y llegar a donde estaba Jesucristo. Ellos escucharon que Jesucristo estaba en la casa de Pedro y deciden ir hasta este lugar, y como los vimos anteriormente, se encuentra con el obstáculo que la casa estaba llena de personas. Pero solucionan este problema subiendo al tejado, despejando el techo y bajándolo. Seguramente esto causó asombro en todas las personas que estaban ahí. Pero nadie dijo nada, nadie reparó, por lo menos si vemos en el texto bíblico, que nadie reparó sobre el dueño de la casa, que posiblemente pudo haber sido el apóstol Pedro. Tampoco dice nada al respecto, sino que las cosas fueron sucediendo y el Señor permitió que las cosas sucedieran así, hasta el punto en que bajan este hombre y lo colocan al frente de nuestro Señor Jesucristo. Y el pasaje nos dice acá, dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estos hombres, estos 4 amigos, más el paralítico, se movieron con fe y por fe. No llegaron por casualidad a la casa donde estaba nuestro Señor Jesucristo. No llegaron ahí por si acaso podían recibir algún beneficio, sino que se movieron con fe, con la convicción. Como dice en Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estos hombres se movieron así. Fueron capaces de llegar hasta el lugar donde estaba nuestro Señor Jesucristo con la convicción y con la certeza de que iban a recibir lo que necesitaban. Ellos no necesitaban nada para ello, sino que lo que estaban pidiendo ellos era para el beneficio de su amigo. Y Jesucristo, al ver la fe de ellos, de los 5, no solamente de los 4, sino que de los 5
que llegan hasta aquel lugar, Jesucristo mira a este hombre paralítico y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que nosotros necesitamos saber, de lo primero que tenemos que tener conciencias, es que somos pecadores. Hay dos grandes cosas que los hombres necesitan y que tenemos grandes necesidades. Una de ellas es la salud. Nos enfermamos y necesitamos mejoría para nuestros cuerpos físicos. De hecho, tenemos hospitales, clínicas, consultorios en donde nosotros podemos acudir por enfermedades físicas, psicológicas. Y acudimos a estos lugares porque hemos creado estos lugares para la sanidad física. Por lo tanto, nosotros tenemos plena conciencia de que tenemos problemas físicos, pero también Dios nos ha dado la capacidad, la inteligencia para poder solucionar, resolver aquellos problemas físicos y mentales que pudiéramos tener. Por eso es que tenemos hospitales, tenemos clínicas, consultorios, porque ahí podemos acudir para estos problemas físicos que tenemos. Pero hay un problema que es mayor que el problema físico, que es el problema del pecado. Que el pecado está en todos lados. Es evidente que tenemos problemas con el pecado, pero el hombre siempre ha tratado de ocultar este problema. Siempre el hombre ha tratado de no visualizar este problema y le ha dado otros nombres, le ha dado otras categorías, lo ha justificado de muchas maneras, pero el hombre nunca ha querido de forma personal abordar, enfrentar este problema que tenemos con el pecado, que es un problema que nosotros no podemos resolver, que no podemos solucionar como lo hemos visto anteriormente en otros estudios. Pero son los dos grandes problemas que nosotros tenemos. Por un lado, las enfermedades físicas, psicológicas, pero también tenemos el problema, el gran problema del pecado que nosotros no podemos resolver. Por lo tanto, Jesucristo lo que hace con este hombre no es primeramente solucionar su problema de enfermedad, de parálisis, sino que el problema principal que el hombre tiene es un problema espiritual y es el problema que tiene el hombre con el pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 6, nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nos dice ahí que a su tiempo murió por los impíos. Nos dice que cuando éramos débiles, Jesucristo murió por nosotros. Pero hay una versión que lo deja un poco más claro, porque esta versión que nosotros tenemos, la Reina Valera usa la palabra débiles, pero esta versión, la Biblia de América, nos dice lo siguiente: nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Pero lo primero que nos dice acá, dice que nosotros estábamos incapacitados. Había una incapacidad en nosotros para ser salvos. Y esto tiene una unión con el problema de este hombre paralítico, porque este hombre estaba incapacitado de poder movilizarse, de poder moverse, de poder ir a un lugar con libertad, de poder moverse por sus propios medios. Estaba incapacitado. La parálisis produce eso, una incapacidad en nosotros de poder desplazarnos, de poder trasladarnos de un punto a otro. Así también en nuestra vida espiritual nosotros estamos incapacitados de poder ir a la presencia del Señor. Estamos incapacitados nosotros de poder salir de nuestro estado de muerte espiritual y poder pasar a la vida. No es algo que nosotros podamos resolver, sino que esto es algo que nuestro Señor Jesucristo resolvió por nosotros. Vemos acá entonces que Jesucristo lo primero que hace es confrontar el problema interno de este hombre, el problema espiritual que este hombre tenía, y le dice: ten ánimo. Viviendo así por cuántos años, por supuesto que el hombre se encuentra desanimado, porque no ve una prosperidad, no ve un futuro,
que pueda cambiar, sino que muy por el contrario, ve que cada día se va desgastando y el futuro cada día se vuelve más incierto y más oscuro para una persona que vive en estas condiciones. Pero van y llegan a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, que sabía perfectamente lo que tenía que hacer, le dice a este hombre, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesucristo confronta el verdadero problema de este hombre, su pecado, su pecado. Recordemos nosotros también que para los judíos la enfermedad física estaba estrechamente relacionada con el pecado. Así que para todos los que estaban ahí, o para la mayoría de los que estaban ahí, el problema de este hombre estaba relacionado no solamente con la enfermedad física, sino que estaba relacionado con algún pecado que este hombre había cometido o sus padres. Encontramos pasajes también similares a esto, donde los discípulos preguntan y dicen, bueno, ¿quién habrá pecado? ¿Él o sus padres para que éste haya nacido así? Entonces Jesucristo dice, no, no fue ni él ni sus padres, sino que esto es para la gloria de Dios. Entonces vemos que había y existía este prejuicio dentro del pueblo judío y especialmente dentro de los líderes como los escribas, los fariseos, los doctores, los intérpretes de la ley. Ellos tenían muy marcado este prejuicio sobre las personas que estaban enfermas. Y si seguimos avanzando, entonces vemos acá, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, hablando y expresándose de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, que conocía los pensamientos de ellos, sabía lo que estaban pensando, sabía lo que estaban maquinando, cavilando en sus corazones. Dice más adelante, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es lo que estaban pensando ellos? Que Jesucristo estaba blasfemando. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia es hablar mal de alguien, injuriar, calumniar, vituperar, difamar. Eso es una blasfemia. Pero también una blasfemia es pretender ser Dios o el Hijo de Dios. En este caso Jesucristo ser el Hijo de Dios. Pero no solamente ser el Hijo de Dios, sino que también tener los atributos de Dios. Si vamos, por ejemplo, a Marcos capítulo 2, vemos ahí este pasaje que es el mismo, el paralelo, pero aquí hay más información. Y nos dice acá, en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esto es lo que conjeturan ellos, esta es la conclusión de ellos, que solamente Dios puede perdonar pecados. La teología de ellos era correcta, era correcto lo que ellos decían, que solo Dios puede perdonar pecados. Nadie más puede perdonar pecados. Por lo tanto, la conclusión que ellos tenían era correcta. La teología que ellos tenían era correcta. Solamente Dios tiene poder, autoridad, potestad de perdonar pecados. Entonces, Jesucristo le dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Nosotros podríamos decir apresuradamente, sin a lo mejor eh, sacar buenas conclusiones al respecto, estudiar en profundidad esto, podríamos decir, bueno, es más fácil, tus pecados te son perdonados, porque hay algo que a lo mejor nosotros no podemos ver. Pero decirle a una persona, levántate, toma tu lecho y anda, eso sería más difícil, porque tendríamos que ver efectivamente que esta persona se levante, que tome su lecho y camine. Pero la verdad que las dos cosas son difíciles. Si yo le pregunto a usted, amados hermanos, ¿qué es más fácil para usted? ¿Decir tus pecados te son perdonados?
o toma tu lecho y anda. Las dos cosas son difíciles. Para mí las dos cosas son difíciles. Para mí las dos cosas son imposibles de poder realizarlas. Para nuestro Señor Jesucristo, el decirle a este hombre, tus pecados son perdonados, para Él también fue algo difícil de decir. Porque, ¿qué significó para Él o qué había detrás de decirle a alguien, tus pecados te son perdonados? Para Jesucristo, el poder decir eso, tuvo que llevarlo a la cruz. Por ejemplo, si vemos en Mateo capítulo 25, nos dice cuando Jesucristo va a Getsemaní a orar con sus discípulos. Vemos ahí que las expresiones que Jesucristo que usa y dice, entonces Jesús les dijo, Jesucristo le dice a sus discípulos, a sus amigos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesucristo les comunica, Jesucristo les dice a sus discípulos, se sincera con ellos, lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo él en su humanidad. Y lo que estaba sintiendo él dice, mi alma está muy triste. Y no solamente muy triste, sino que agrega hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y sigue más adelante. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces vemos aquí que Jesucristo en su oración, en sus expresiones, se sincera con sus discípulos, lo que él estaba sintiendo, lo que él estaba pensando, pero también frente a la oración que eleva a su Padre, también es sincero en decirle, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad. Y seguimos adelante. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente, por segunda vez, Jesucristo le vuelve a expresar las mismas palabras a su Padre Celestial. Tal era la angustia, tal era la aflicción que estaba sintiendo en su alma, el peso de lo que se le venía por delante, él ya lo estaba sintiendo en su cuerpo, en su alma, y sus pensamientos le turbaban. Y ora así al Padre por segunda vez, si fuera posible, pero si no, que le ayudara. Y agrega el versículo 44, y dejándole se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Las mismas palabras. Entonces vemos ahí lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo, el poder decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados. No fue cosa fácil, no fue cosa sencilla para nuestro Señor Jesucristo pagar el precio de nuestros pecados, pagar el precio de nuestra injusticia, de nuestra maldad, para finalmente terminar diciéndole a ellos y a nosotros, tus pecados te son perdonados. A Jesucristo le costó su vida. A Jesucristo, como vemos, cuando ya fue crucificado y estaba colgando en la cruz, y ora y dice, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros no podemos comprender ni entender lo que significó para nuestro Señor Jesucristo ser abandonado por nuestro Padre Celestial, por su Padre en ese momento, y dejarlo solo, abandonado en ese momento, porque no fue solamente una expresión que Él usó. ¿Por qué me has abandonado? No fue una expresión solamente, sino que fue lo que Él vivió, lo que experimentó como el Hijo de Dios aquí en la tierra, el abandono de su Padre. Entonces, no es llegar y decir, tus pecados te son perdonados. Para Jesucristo, el decirle a ese hombre paralítico, tus pecados te son perdonados, más adelante le costó su vida, más adelante le costó terminar colgado en una cruz, escarnecido por los hombres, vituperado por los hombres. Dios nos bendiga, amados hermanos. Entonces no es sencillo
el decir tus pecados te son perdonados. Como tampoco es sencillo decirle a alguien, levántate, toma tu lecho y anda. Tampoco es sencillo. Para eso se necesita fe. Y Jesucristo, como es Dios y tiene autoridad porque Él creó todas las cosas y todas las cosas a su voz le obedecen, también tiene potestad sobre las enfermedades para decir a las enfermedades y echarlas fuera. Quisiera también citarle Mateo 26, perdón, donde Jesucristo es confrontado por los doctores, por los fariseos y por el sumo sacerdote. Vemos entonces en el versículo 26, capítulo 65, dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces Jesucristo finalmente fue llevado a la cruz porque fue acusado de blasfemo, al decir que era el Hijo de Dios. Injustamente, porque era Dios mismo entre nosotros. Por lo tanto, no era ninguna blasfemia lo que él estaba diciendo. Y si volvemos al pasaje que hemos leído, dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Tiene potestad de la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama, perdón, y vete a tu casa. Entonces con esto Jesucristo demuestra que no solamente Él estaba perdonando pecados verbalmente, algo que a lo mejor no se podía evidenciar porque es un cambio interno que no se puede reflejar exteriormente de inmediato, sino que después viene una transformación en nosotros y esa transformación, ese proceso de santificación va demostrando de que hemos experimentado un nuevo nacimiento. Pero nosotros no podemos demostrar físicamente que hemos nacido de nuevo, que hemos tenido un nuevo nacimiento, que hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo Jesucristo podía validar sus palabras que Él perdonaba los pecados de este hombre? A través de este milagro de decirle a este hombre que se levantara de su lecho y que caminara. Ahí estuvo la evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él tiene la potestad para perdonar pecados. Dios nos bendiga. Entonces dice, entonces Él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Dios nos bendiga, amados hermanos. Jesucristo es la luz del mundo. Y un pueblo, dice la Biblia, asentado en tinieblas, dice que vio gran luz. Pero los hombres, nos dice también, no quisieron venir a esta luz, sino que prefirieron seguir en su oscuridad, en sus pecados, y se justificaron en sus pecados, se justificaron en que ellos eran hijos de Abraham, descendientes de él, y que eran, por ser hijos de Abraham, eran hijos de Dios. No quisieron venir a la luz, y le acusaron a Jesucristo que por Belcebú hacía él también estos milagros. Mire el pecado de estos hombres, la dureza de su corazón. No quisieron venir a la luz para que sus obras fueran reprendidas, sino que quisieron seguir permaneciendo en las tinieblas, en el pecado. Y una vez que termina esto, no dice la Biblia que fue al tiro, puede haber sido unos días después. Jesucristo sale de la casa de Pedro y se encuentra que estaba en el banco de los tributos públicos un hombre llamado Mateo, Leví, lo dice que en Marcos, y dice que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa,
He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los otros evangelios nos dicen que Mateo le hizo un gran banquete a Jesucristo y le recibió, y que también estaban publicanos y pecadores. Y estaba Jesús juntamente con sus discípulos, sentado también con los publicanos y pecadores, cenando con ellos. Pero también estaban los escribas ahí, como decimos acá en Chile, estos invitados de piedra, que nunca fallaban, no los invitaban, pero por alguna razón siempre estaban estos personajes ahí. Y nos dice acá, cuando vieron estos, los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los publicanos eran las personas que cobraban los impuestos a los judíos. Eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, que tenían posesión de las tierras de Palestina, y ellos le cobraban tributo a los judíos. Y los judíos estaban obligados a pagarle los tributos, el impuesto al Imperio Romano. Y los romanos contrataban a judíos para que hicieran este trabajo. Y ellos tenían un porcentaje de ganancia. No sé el porcentaje que ellos cobraban por cobrarle a los judíos el impuesto. Supongamos que el Imperio Romano le pedía el 10% y ellos a los judíos le pedían el 12, el 15, el 20%. Y así entonces ellos le cobraban los impuestos a los judíos y le daban la parte que correspondía al Imperio Romano. Pero ellos eran personas muy mal miradas por los judíos, porque eran considerados traidores a la patria, porque le estaban sirviéndole al Imperio Romano y le cobraban el dinero a ellos y tenían que pagar el impuesto a estas personas. Por lo tanto, eran personas muy despreciadas, al punto en que los judíos miraban a los publicanos como pecadores. Siempre hay esta relación entre publicanos y pecadores. Por eso que aquí nos dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Prácticamente sinónimos, publicanos y pecadores. Entonces Jesucristo, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. La realidad del ser humano es que todos estamos enfermos. No hay ningún hombre, ni mujer, ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá, que no esté enfermo. Todos nosotros estamos enfermos por el pecado. Y Jesucristo precisamente vino por esto, porque nosotros estamos enfermos espiritualmente. Entonces ellos, los fariseos, se miraban a sí mismos y consideraban que ellos no estaban enfermos, que eran sanos, que no necesitaban de salvación, sino que ya eran salvos ellos. Entonces miraban a los publicanos y a los pecadores y decían entre sí, ¿cómo este hombre puede estar sentado con los publicanos y pecadores? Y Jesucristo nuevamente desenmascara lo que hay en sus corazones, lo que estaban pensando, lo que estaban cavilando. Y Jesucristo les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesucristo les invita a que vayan y que aprendan el significado de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Pero sentados ahí, criticando a nuestro Señor Jesucristo, jamás iban a aprender esta lección de saber qué es la misericordia. Encontramos las mismas palabras en el libro del profeta Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 6, nos dice acá lo siguiente. Dice, porque misericordia quiero
y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces aquí encontramos al profeta Oseas, hablando también de parte del Señor, que condena a este pueblo. Nos dice en en el versículo número 4, dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Y qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté, por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios sean como luz que sale. Y ahí entonces viene la expresión del profeta Sea: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. ¿A qué habían llegado estos hombres? Al punto de que lo que el Señor había dejado establecido para ellos era nada más y nada menos que meras costumbres, tradiciones, pero se habían olvidado de lo más importante, de la misericordia. Entonces Dios nos bendiga. Entonces estos hombres que criticaban a los publicanos y a los pecadores, estos hombres que se miraban a sí mismos como justos, como sanos, estos hombres habían tomado la palabra de Dios, las instrucciones del Señor, lo que Dios demandaba de su pueblo, y lo habían hecho simplemente rituales, los cuales ellos podían cumplir externamente, pero internamente su corazón era un corazón de piedra, había pudredumbre y Dios los había enjuiciado por la palabra que Dios había hablado a través de los profetas. Entonces vemos aquí que Jesucristo les dice a estos hombres: ir y aprender lo que significa misericordia quiero. Y agregan: y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A esto vino Jesucristo. Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores. No vino a llamar a sanos, sino a enfermos. Pero la realidad, como les decía, de todo ser humano es que todos somos enfermos y que todos somos injustos. Pero también, como les decía anteriormente, que luz le resplandeció. Pero ellos, ¿qué quisieron? Amaron más las tinieblas que la luz. Rechazaron la luz. No quisieron venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. Pero ¿qué pasó con estos publicanos y pecadores? ¿Qué pasó con este paralítico? ¿Qué pasó con estos hombres endemoniados en Gadara? Estos hombres vinieron a la luz, aceptaron la luz. Estos hombres estaban enfermos. Estos hombres eran injustos y reconocieron su condición espiritual delante de Dios. Y Jesucristo entonces los toma y los hace parte de su pueblo. Dios nos bendiga, amados hermanos. Damos gracias una vez más al Señor por habernos concedido esta oportunidad de tener esta escuela dominical y la enseñanza y la instrucción para nuestras vidas. Le invito, queremos dándole gracias al Señor por lo que Él nos ha impartido en esta mañana. Soberano y eterno Dios, le alabamos, le bendecimos en esta hora por esta enseñanza, Señor, que usted nos ha entregado. Gracias, buen Padre Celestial, por esta instrucción, por esta enseñanza. Le pedimos que quede grabada en nuestros corazones, en nuestra mente, y que por ella vivamos y encaminemos nuestros pasos. Gracias, Señor amado. Bendiga a todos mis hermanos que han estado presentes participando de esta escuela dominical. Que también esto sea un refrigerio y fortaleza para sus vidas físicas y espirituales. Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús le pedimos y le rogamos todo esto. Amén.
Amados hermanos, vamos a orar dándole gracias al Señor por esta escuela dominical que hemos tenido. También quisiera recordarles que hoy día en la tarde, a las 16:30 horas, 4:30 de la tarde, tenemos nuestro servicio dominical, una reunión por la tarde. La semana pasada estuvo muy lindo el servicio. Creemos que va a ser también la misma tónica para este servicio en la tarde. Así que a las 4:30 esté conectándose usted para participar del servicio que vamos a tener en esta tarde. Oramos entonces dándole gracias al Señor por esta escuela dominical. Soberano y eterno Dios, le alabamos, le bendecimos por habernos concedido esta oportunidad de tener nuestra escuela dominical. Gracias, Señor amado. Pedimos también por nuestra nación, pedimos por el presidente, por los que gobiernan, por los que dirigen. Señor, pedimos por todas las autoridades, Señor amado, que están trabajando a favor de nuestra nación y enfrentando de la mejor manera la situación que estamos viviendo. Señor, fortalézcales a ellos, ayúdeles a ellos, la inteligencia, la sabiduría que vienen de parte suya sea a favor de sus vidas. Señor amado, gracias porque usted también se ha encargado de suplir para nuestras necesidades. A pesar de lo que estamos viviendo, usted se ha mostrado misericordioso y benevolente a favor de nuestras vidas. Gracias, Señor amado. Bendiga a esta nación y a todo su pueblo que está disperso a lo largo y ancho de nuestro país y en el mundo entero. Señor amado, fortalezca al que está débil, al que ha caído, levántele usted, Señor amado, aliente que al que está desanimado, Señor amado. Enderece usted nuestros pasos, Señor, para poder así honrar su nombre. Soberano y eterno Dios, pedimos también por el servicio de la tarde, para que usted sea glorificado en este culto, en este servicio que vamos a tener a través de estos medios tecnológicos. Señor amado, humildemente le pedimos y le rogamos todo esto a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Le invito a que le demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, amados hermanos.